Muy bien, muy buenas noches. Hoy día 16 de marzo del 2022 tenemos nuestra sesión del mes en el marco de las actividades académicas del Cancer Center TEC-100. En esta ocasión me da mucho gusto, verdaderamente mucho gusto, presentar a nuestra querida doctora Ana Cecilia Santiago Prieto, que leeré un breve resumen curricular. Ella es médica anatomopatóloga y citopatóloga, egresada de la UNAM, también del Centro de Neurobiología de Juriquilla UNAM, del Hospital General de México. Es catedrática de citopatología de posgrado y presidente del Comité de Sesiones clínico-patológicas. Actualmente es la jefa de laboratorio de anatomía patológica de nuestro hospital TEC-100 H+, y nos hará el favor de presentar el tema uso de protocolos para el informe del cáncer basado en el Colegio Americano de Patólogos. Cecilia Santiago, muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Zafra. Muchas gracias, doctor Fraga. Gracias por invitarme a Cancer Center. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Susi, siempre una gran anfitriona. Bueno, el día de hoy vamos a platicar principalmente, la intención es darles a conocer la utilidad de un tipo de informes estandarizados para el diagnóstico de cáncer por parte de los anatomopatólogos. Y bueno, primero preparé un esbozo de qué es lo que hacemos nosotros los anatomopatólogos. Pues una gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con la revisión de especímenes quirúrgicos. Los especímenes quirúrgicos los recibimos, los ponemos a fijar en una solución de formol, llamamos solución de formalina. Los revisamos, los medimos. A veces estas muestras pues ya vienen marcadas por los cirujanos, ¿no? Que cuando hace falta saber exactamente y con mucho detalle los bordes quirúrgicos. Y pues la primera parte del trabajo consiste en identificar las lesiones, como sucede en esta lesión de mama. En algunas otras ocasiones recibimos especímenes quirúrgicos de rutina en donde no se sospecha una lesión neoplásica, y al momento de revisarla pues la encontramos y ahí pues nosotros mismos entintamos los bordes para poder informar si la lesión está completamente resecada. En otras ocasiones sí se conoce la naturaleza neoplásica de las lesiones, como sucede en esta próstata, y pues nos dedicamos a pintarla antes de cortarla, ¿no? Para poder justamente remitir de manera adecuada el informe de los bordes quirúrgicos. Una vez que hemos hecho esta determinación, los cortamos, las colocamos en cassettes y los llevamos al proceso de la técnica histopatológica. Este consiste básicamente en deshidratar el tejido, ponerlo en un medio oleoso para que se pueda emparafinar. Una vez emparafinado el tejido, se coloca en unos moldes para hacer un bloque. Y ahí, bueno, ahí están haciendo el bloque, aquí pusieron el tejido, lo van a rellenar con parafina. Y para este proceso, pues nos ayudamos de personal técnico especializado en histotecnología, que justamente sabe hacer este proceso. Aquí el tejido que ya quedó emparafinado, pues se sumerge en un poquito más de parafina, se monta en la parte trasera del cassette, se pone a enfriar en una placa de hielo, se monta en el microtomo y se realizan cortes micrométricos, más o menos de 2, de 4 micras, delgadititos,
tan delgadititos que en cuanto se empiezan a cortar, pues se enrollan. Entonces, para eso se usa un baño de flotación en donde se ponen los cortes, ya que están flotando, se pescan con una laminilla y luego las laminillas se tiñen. La tinción que más usamos es la de hematoxilina y eosina. Se cubren con un cubreobjetos pegado con resina. Este proceso se le llama montaje y se revisa en el microscopio. La mayor parte de los estudios, un solo patólogo se encarga de la revisión y del diagnóstico. Aquí está la charola, como recibimos del histotecnólogo en nuestro trabajo. Y a veces los casos muy complejos se consultan entre pares. Entonces tenemos siempre patólogos con los que podemos compartir casos. En los hospitales de enseñanza, pues hay estos microscopios de varios cabezales en donde cada uno de los integrantes de esta sesión está viendo lo que el patólogo principal está enseñando. ¿Qué podemos ver microscópicamente en los tumores? Pues vemos el tipo de tumor, nos ponemos a contar mitosis, vemos si hay necrosis, si esta necrosis la evaluamos, de qué tipo es. Vemos si tiene infiltrado inflamatorio, ¿no? Aquí pues se ven linfocitos. Y todo esto con el objetivo de poder realizar una correlación clínico-patológica. La correlación clínico-patológica tradicionalmente es la razón de ser de la anatomía patológica moderna. De las primeras correlaciones clínico-patológicas, o quizá la historia, la tradición dice que Morgagni, al escribir y a publicar un libro que se tradujo a muchos idiomas y que se llamaba De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, que significa sobre el sitio y causas de las enfermedades según su indagación anatómica. Ahí recopiló muchas historias clínicas en donde narraba cómo se había enfermado el paciente, cómo había sido el curso de su enfermedad, cómo había muerto y cómo se correlacionaban los datos clínicos con los hallazgos de sus autopsias. Entonces, justamente, pues esta es la intención de todos los patólogos. Sí, qué bonito. ¿Y cómo sabemos los patólogos que estamos haciendo bien nuestro trabajo? Pues los anatomopatólogos trabajamos bien, nos certificamos, nos actualizamos, estudiamos y trabajamos bien. ¿Cómo? ¿Cómo trabajamos bien? ¿Cómo le hacemos para trabajar bien? En México tenemos varios instrumentos que tratan de conservar nuestra actualización, enseñarnos cuáles son los protocolos actualizados de trabajo y de informes y de monitorear que lo estamos haciendo bien. Algunos de ellos pues, son las asociaciones propias de los patólogos, las asociaciones locales académicas, el Colegio de Médicos Anatomopatólogos que nos certifica. Internacionalmente hay un organismo que tiene mucho valor en la construcción justamente de este tipo de prácticas. Y esta organización se llama el Colegio Americano de Patólogos. Las siglas conocidas son el CAP. Y el CAP es una organización que existe, creo que desde 1946, lo busqué. Actualmente tiene 18,000 médicos que están certificados y da pautas para el ejercicio de la anatomía patológica y de la patología clínica. Provee de instrumentos que funcionan para pacientes, para patólogos y para el público en general. Y uno de los instrumentos que recientemente ha promovido mucho justamente son los protocolos estandarizados para el diagnóstico de cáncer. Son plantillas en donde vienen desglosados
Los puntos indispensables de diagnóstico de cada tipo de cáncer. Están al acceso de todos. Hay una página electrónica del CAP y cualquiera puede entrar y verlos y descargarlos y usarlos. Más o menos por el tiempo en el que el doctor Zafra me hizo favor de invitarme con ustedes, me llegó por 3 vías de estas redes sociales que todos compartimos. Creo que fue por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, este cuadrito negro. Y decía algo al principio que no venía mucho al caso, pero lo interesante y lo importante y lo que me pareció muy bonito es que decía, cuando ayudas a tus colegas, estás salvando pacientes de manera indirecta. Te conviene que tus colegas sean tan buenos como tú, te conviene que manejen los mismos conocimientos que tú. Cumplimos el mismo fin, no eres mi competencia, eres mi equipo. Y yo creo que, bueno, obviamente yo no tengo el concepto de que yo sea muy buena y que quiera que los demás sean buenos como yo. Sin embargo, el fondo, ¿no? Que es que ni los patólogos ni ningún otro tipo de especialistas nos consideremos competencia, sino equipo. De tal suerte que en ese concepto, pues no queda de otra más que compartir los conocimientos y ayudarnos y esforzarnos para que todos estemos trabajando al unísono. Quizá enfocado a la anatomía patológica, pues el sueño sería, o el objetivo sería, la visión sería, que todos los anatomopatólogos pudiéramos estar informando el cáncer de la misma manera. Pienso que a grandes rasgos, pues la aproximación con el paciente oncológico empieza cuando se hace un diagnóstico a través de un procedimiento quirúrgico que puede tener la intención diagnóstica o terapéutica. Este procedimiento quirúrgico da material para el diagnóstico anatomopatológico y el diagnóstico anatomopatológico, pues sin duda brinda pautas importantes para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes oncológicos. Bueno, pues entonces, regresando a la intención de la charla de hoy, que es platicarles y enseñarles estos protocolos que existen disponibles en la página del CAP. Ven ustedes, esta es la página a la cual se llega. Uno selecciona protocolos y guías y veamos que hay otras cosas, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ver con los miembros, hay mecanismos para mejorar la calidad de los laboratorios, hay instrumentos que tienen que ver con la educación, publicaciones y hay instrumentos también para los pacientes. El usar las guías, o quiero decir templates, pero es las planillas de diagnóstico que propone el CAP, también permite que se llenen a través de varias plataformas electrónicas en donde nada más uno va tachando y va seleccionando y puede hacer informes de patología muy rápidos. Yo no uso esos, todavía no, pero pues eventualmente yo creo que serán accesibles para todos y será mucho más fácil. Otra de las ventajas de los informes que están basados en el sistema del CAP es que se resumen en el diagnóstico los puntos más importantes y estos puntos están digamos que aceptados por diferentes organizaciones de cirujanos, de oncólogos y naturalmente de patólogos. También el poder informar de esta manera permite que se realice más fácilmente un registro de cáncer
En México, pues hace muchos años que no tenemos un registro público de cáncer y sin duda el poder tener informes que estuvieran estandarizados y que usaran los mismos parámetros para el diagnóstico, pues permitiría unificar todos y poder hacer un registro nacional de cáncer. Evidentemente el control de calidad. Cuando uno informa de la misma manera que otros lo entienden, es más fácil que uno pueda estar evaluado por pares. Es fácil de usar, no es nada complicado. Es compatible con varios sistemas automatizados y es compatible con expedientes electrónicos. Entonces se puede compartir fácilmente la información y provee de la información necesaria para el clínico, y esta información que es necesaria para el tratamiento y para la comunicación fluida con el clínico se localiza fácilmente. Esto es, la manera como se redacta según el CAP permite que rápidamente uno pueda ubicar el tamaño del tumor, que pueda ubicar si hay infiltración linfovascular, que pueda uno identificar si tiene un grado alto o un grado bajo. Cuando hay pues clasificaciones de estadio propio de cada uno de los tumores, también viene ahí referido, porque no es lo mismo el sistema del CAP que está diseñado para mama, que para estómago, que para cerebro, que para ganglios, que para próstata. Cada uno de estos cánceres tiene su propio sistema de clasificación según el CAP y todos ellos están disponibles en la página del CAP. Sin duda, informar con el sistema del CAP pues es necesario para la certificación de los laboratorios de patología a través del Colegio Americano de Patólogos. Bueno, ya sé, sí parece como que se los estoy vendiendo, ¿verdad? Sí se los estoy vendiendo un poco. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero que me compren el que es una buena idea el empezar a informar y a recibir informes a través del sistema del CAP? Porque todos los informes de patología son el reflejo del cuidado y del esfuerzo que todos los patólogos hacemos en el estudio histopatológico. A través de este sistema podemos estandarizar también el trabajo que hacemos de los especímenes y estandarizarlo para que todos los estemos haciendo, todos estemos trabajándolos de manera adecuada y exacta. Que podamos dar a través de este sistema el detalle de estudio de cada una de las piezas y generar un informe diagnóstico similar y entendible y evaluable por nuestros pares. A partir de este informe podemos dar y brindar los elementos necesarios y completos para el plan de tratamiento. Y además, este informe lo pueden entender los pacientes. El CAP tiene recursos para los pacientes. No es raro que los pacientes cuando tienen el diagnóstico de cáncer corran a buscar en Google y que a veces sea muy desafortunada la información que pueden encontrar. El CAP tiene recursos para los pacientes para que ellos puedan tener una información certera, oportuna y considerada. Bueno, pues sí, inclusive existe esta propaganda para los pacientes, ¿no? En la que dice cómo puedes leer tu informe de patología. Bien, la propuesta sí es un ligero cambio en la redacción de los informes y en los registros del estudio anatomopatológico. Pues es un cambio porque estamos acostumbrados desde hace 5, 10, 22, 40 años a redactar los informes de cierta manera. Estamos acostumbrados. Y entonces fue cuando empecé yo pues a pensar, si esto nada más es una cuestión de costumbre, si es una cuestión de costumbre, pues siempre existe la posibilidad de cambiarlo.
pero no sé si cabe el hablar de costumbre. Los humanos, entonces me puse a buscar por Google, ¿no? Dice, los humanos somos seres de costumbres, y bueno, pues Google lo dice. Eh, Hay estudios que confirman que el hombre, o sea, el ser humano, es un animal de costumbres, ¿no? Hay otros publicados que dice, el humano es un ser de costumbres. Y luego pensaba yo, pues finalmente estar acostumbrado a algo, pues nos hace sentirnos cómodos, ¿no? Pues esto es, pues estar dentro de nuestra zona de confort, en donde si no hay necesidad de cambiar, pues ¿para qué cambiamos? Estamos cómodos. Y sí, pues sí, también busqué eso y dice en Google también que a los humanos, busqué, a los humanos nos gusta nuestra zona de confort. Y sí, o sea, inclusive hay una publicación que dice el maravilloso mundo más allá de tu zona de confort. La zona de confort y cómo salir de ella. ¿Cómo y por qué salir de tu zona de confort? Y luego dije, bueno, pues eso a los humanos, pero sí, los médicos seremos humanos. Entonces busqué, los médicos somos humanos. Entonces dice que sí, los médicos también lloran, no somos dioses. O sea, y luego de los profesionales también somos humanos. Entonces, bueno, pues sí aplica todo esto. Y luego busqué, bueno, pues si lo que necesitamos es cambiar el hábito, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en cambiar un hábito? Bueno, pues hay algunos estudios, uno muy famoso que se hizo en Londres, en el que contaron que 66 días. La creencia común es que son 3 semanas, ¿no? Para cambiar un hábito. Bueno, aquí dicen que 66 días. Bueno, tomando en cuenta que llevamos 22 años haciendo esto, pues 66 días está barato, ¿no? Bueno, ya. Sí me puse también a buscar cosas serias, no se crean. Miren, hay una publicación que se hizo a partir de que se empezaron a publicar justamente los informes estandarizados del CAP. Y hay uno que está bonito, se publicó en el 2013 y se evaluó de alguna manera, pues la satisfacción del cliente. Yo creo que ellos están un poco sintonizados como yo en tratar de vendérselo y entonces buscaron quiénes eran sus clientes y entonces se dieron cuenta que sus clientes pues justamente eran los trabajadores de la salud. En este sentido, en este estudio que se publicó en el 2013, se aplicó una prueba a 970 clínicos en 27 hospitales en Ontario. Y entonces se evaluó pues la satisfacción de estos clientes a través de la aplicación de los informes estandarizados del CAP. Las conclusiones pues son que la aplicación de este informe, de este tipo de informes, satisfacía al cliente, ¿no? ¿Qué tipo de población fue la que se estudió para este estudio? Bueno, se encuestó a patólogos, a cirujanos, a oncólogos, a radiooncólogos de hospitales escuela, de hospitales de comunidad, de regionales chiquitos y grandotes. Médicos con mucha experiencia y médicos con experiencia de menos de 10 años. Con con varias cantidades de reportes evaluados y con acceso a los reportes de manera narrativa, electrónica y físicos. En general, la satisfacción del cliente se evaluó a partir de si les permitía o no les permitía tomar decisiones clínicas, si les parecían completos, si a partir del informe de patología necesitaban hacer una llamada con el patólogo para aclarar sus dudas, si les parecían exactos, el tiempo que se tardaban en recibir el estudio de patología, qué tan fácil encontraban la información, cuando pedían el material para una segunda opinión, qué tan fácil era comparar las dos opiniones, y la satisfacción en general
del resumen y del informe en general. Bien, pues entonces tenemos evidencia para decir que vale la pena usar estos informes. Como es la primera vez que me acerco a hablar de esto, quisiera enseñarles un par de ejemplos para que vean cómo es que yo como patóloga me acerco a la información que está disponible del CAP y cómo la logro traducir en un informe de patología. Escogí dos ejemplos pensando en que hay dos clínicas que están funcionando ya muy bien en el Cancer Center. Una de ellas es la de mama, la otra es la de uro, próstata principalmente. Miren, entonces, hablando de mama, entonces, ¿cómo le haría yo? Pues me meto otra vez a la página del CAP, busco las planillas que hay para la redacción y entonces encuentro estas planillas. Las planillas están acomodadas por orden alfabético y hay varios tipos. Por ejemplo, de mama hay de resección, de biopsia. Hablando de carcinoma in situ hay resección, hablando de carcinoma in situ hay de biopsia. El carcinoma in situ no se informa de la misma manera que el invasivo, entonces hay otra planilla, digamos, machote de carcinoma invasivo, resección y de carcinoma invasivo, biopsia. El espécimen del que les voy a hablar es de una resección de carcinoma de mama invasor. Entonces, esto es lo que me aparece. Son documentos que están en PDF. Dice en qué casos aplica, ¿no? Entonces viene así. Dice en qué casos aplica. Aplica en casos de mastectomía total y de escisión de las lesiones de carcinomas invasores. Y entonces va diciéndote punto por punto qué es lo que tienes que buscar. Me gusta, y yo creo que el de mama, bueno, no creo, el de mama fue el primer tipo de estudio que yo empecé a usar con este molde del CAP. Y de lo primero que me llamó la atención y que me gustó es que aquí no le puedes inventar el tipo de cáncer que a ti te parece, ¿no? Luego los patólogos, la verdad es que somos buenos y somos creativos y ponemos a veces cánceres pues que o ya no estamos usando la terminología actualizada o a nosotros se nos ocurrió que así se podría llamar, pero que no existe eso. Entonces, el CAP no te permite inventar un nuevo tipo de cáncer. Tienes que encasillarte en el tipo de cáncer que está reconocido, ¿no? Que está aceptado. Y luego, pues te dice que el siguiente punto es decir qué grado de cáncer es. Y específicamente sabemos que en el cáncer de mama, pues utilizamos una clasificación que es la de Nottingham o de Scar-Bloom-Richardson modificada y que nos pide que evaluemos 3 puntos. La diferenciación tubular, acinaro-glandular, esto es qué tantas glándulas hace el tumor, el pleomorfismo de los núcleos y el índice de mitosis. Y en base a eso, pues se da una escala del 3 al 9, cada uno de estos ítems se evalúa del 1 al 3, de tal suerte que la mínima es 3, la máxima es 9, y de ahí se va gradificando a bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, grado 1, grado 2 o grado 3. También te dice, bueno, esta hoja iba primero, pero bueno, lo primero que te pide los templates del CAP es que digas qué tipo de muestra revisaste, de qué lado, en qué lugar específicamente de la mama, en qué radio del cuadrante de la mama. Entonces, pues también entonces viene la comunicación con los clínicos para pedir exactamente cuál es la localización del tumor que yo estoy informando.
el tipo de cirugía a través de la cual yo recibí el tumor y muchas cosas. O sea, creo que son 38 páginas de las cosas que te pide el informe para mama. Aquí, a la página 16, en la página 15 se acaba la lista de lo que hay que poner, de lo que hay que tachar, digamos, de lo que hay que escoger para nuestro informe. Y a partir de la página 16, como hasta la 38, viene una explicación detallada de a qué se refiere cada uno de los puntos. A ver, no es que con esto ya vamos a volver a hacer la residencia o vamos a estudiar patología de cero, no. Pero es un buen instrumento para revisar nuestros conceptos, actualizarlos y unificarlos, ¿no? Que todos los que estemos diagnosticando una diferenciación tubular de 2, pues estamos usando las mismas características de 10 al 75% del tumor formando glándulas. No que uno esté usando una cosa y otro esté usando otra. Este es un ejemplo pues muy burdo, pero de todo lo que está enunciado que tenemos que evaluar en el informe, todo está explicado. Dice cuáles son los objetivos del muestreo, ¿no? Entonces te dice cómo es que debes de muestrear para cumplir los objetivos y poder hacer una adecuada correlación clínico-patológica, en este caso con el radiooncólogo, con el radiólogo. Todo bien explicado, ¿no? El sitio del tumor, el tipo histológico. Voy a admitir aquí porque, ok. Ya todo esto ya, no sé si no está corriendo. Okay. Ay, como que se trabó. Ok, ya se movió. Si hay carcinoma in situ, por ejemplo, aquí vienen unos diagramas muy coquetos para poder evaluar si el carcinoma in situ es único, es múltiple, está entre el tumor. Aquí viene cómo se cuentan las mitosis de acuerdo al tipo de microscopio que tienes. Aquí viene cómo se mide el tumor. Y así es como queda un informe de una mastectomía con tumor basada en, en los criterios del CAP, ¿no? Entonces, sí son 38 páginas, pero quedan resumidas en una, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si yo necesito saber de qué tamaño es el tumor, pues bien rápido lo logro identificar. Si lo que quiero saber es si tiene o no tiene metástasis en los ganglios, rápido lo puedo identificar. Si quiero saber cómo están los bordes, rápido lo puedo identificar. Próstata. Próstata también funciona de una manera similar. Buscamos en la página, buscamos próstata, vemos que tenemos varios tipos de próstata, biopsia por aguja, biopsia de ciertos niveles por aguja, la resección prostática, la próstata por resección transuretral. Ojo, estos informes solamente se refieren a informes de cáncer. Los informes que marca el CAP solamente son para cáncer. Lo mismo dice aquí en próstata, en qué casos aplica este. Si no es esto, no aplica este, tienes que ir a buscar otro. Este aplica para casos de prostatectomía. Entonces, viene, bueno, aquí puse la primera hoja que es de los informes de biopsia por aguja. Viene un recordatorio de la clasificación propia de grados de cáncer de próstata, que es la de Gleason. Lo mismo, cómo es que se diagnostica, o recordemos y unifiquemos. Cómo es que se determina la invasión
de los tumores en la próstata. Y este es el informe. Un informe de próstata. Quiero saber si tiene extensión a las vesículas seminales, aquí está. Quiero saber si tiene invasión perineural, aquí está. Quiero saber el Gleason, rápidamente aquí está. Quiero saber la clasificación de TNM patológica, aquí está. Uno de los por ejemplo, tiene algunas limitaciones el sistema del CAP que yo espero que se actualice. Por ejemplo, los TILs todavía no vienen requisitados en el cáncer de mama. En el cáncer de próstata te pide que lo marques con cruces. Y esto permite entonces que a la hora de que hagamos nosotros una redacción de un informe basado en estos parámetros, pues sea leído e interpretado de manera uniforme y de manera, pues digamos que más reproducible entre todos los clínicos y entre todos los patólogos. Pienso que los informes estandarizados favorecen una adecuada correlación anatomopatológica, clínico anatomopatológica. Y esto, pues, es la intención de los patólogos, como lo habíamos dicho. De hablar sobre un informe estandarizado, en este caso el del CAP, permite que la comunicación con los clínicos, con los pacientes y con otros patólogos sea fluida. Permite que se entreguen los datos necesarios para un adecuado conocimiento de la biología del tumor del paciente. Otro de los instrumentos, de las necesidades que plantea el tener un informe estandarizado, pues es el reforzar los demás elementos que tienen que ver con la comunicación entre patólogos, entre clínicos, entre radiólogos y entre todos los que participan en la atención del paciente oncológico. Sin duda, pues el informe del CAP exige una información clínica completa, retroalimentación entre los diagnósticos, evolución clínica, sobre todo cuando estamos evaluando, por ejemplo, neoadjuvancias o tratamiento neoadyuvante. Se evalúa la calidad de los especímenes en donde estén, para poder dar un adecuado diagnóstico, pues los especímenes tienen que estar bien conservados, bien identificados, bien trabajados, bien estudiados y, bueno, pues evidentemente bien informados. Otros elementos que tienen que ver con la comunicación fluida y con una adecuada correlación clínico-patológica, pues son las mismas sesiones clínico-patológicas y las clínicas multidisciplinarias especializadas, ¿no? Que en Cancer Center pues ya están funcionando. Finalmente, pues los informes estandarizados ofrecen una mejor posibilidad de que los pacientes estén mejor diagnosticados, de tener mejores resultados clínicos, mejor calidad de vida de los individuos y una armonía en todos los que colaboramos en el equipo de salud. Bueno, pues 15 minutos antes tenemos tiempo para preguntas o no sé cómo esté diseñado esto. Voy a dejar de compartir para poder regresar a la pantalla con todos ustedes. Regresamos. Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntas, pero pues la verdad yo te quiero felicitar y además resaltar la importancia del tema que, bueno, tiene que cambiar porque los conocimientos evolucionan, la medicina evoluciona y tenemos que adaptarnos a esos nuevos hallazgos y que si anteriormente se clasificaba la patología de acuerdo al momento que lo estábamos viendo en tiempo real, no teníamos mucha información del pronóstico de ese tipo de lesiones en ciertos pacientes y ahora los estudios epidemiológicos evidentemente van haciendo una correlación muy clara y muy valiosa para que nosotros podamos saber el pronóstico o por lo menos suponerlo en determinados tiempos de el diagnóstico
Y esto ayuda muchísimo directa e indirectamente a los colegas y a los pacientes, sin duda. A mí me parece muy importante, no solamente conveniente, sino necesario que nos subamos a los nuevos conceptos y las nuevas clasificaciones, que además nos permiten comparar nuestros casos con otras instituciones. No sé si Juan Manuel tendrás algún comentario. Ya ves que siempre me ticheo, Gil. Oye, Ceci, antes que nada, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte desde que éramos profes juntos en la universidad. Eh, Fíjate que está bien interesante lo que dices. Un principio en administración es que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Entonces, un desafío de las clínicas de especialidad que estamos ahorita identificando en Cancer Center, pues es precisamente el registro estandarizado de los casos para poder analizar de manera retrospectiva lo que vamos descubriendo y haciendo en Cancer Center, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando muy cercanos a los coordinadores de las clínicas, particularmente van muy avanzados estas personas que te había dicho yo que están avanzados, que es clínica y próstata. Eh, También Neumo, por ejemplo, es una clínica que ya armó su base de datos y que lo que mostraste del CAP me recuerda mucho el cómo se está armando esta base de datos y creo que ahora que les llegue este video en YouTube, les voy a pedir a los coordinadores de las clínicas que le echen un ojo a los reportes del CAP para ver si con eso pueden enriquecer sus bases de datos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues que a partir de las sesiones de los casos se documenten de manera anónima o como quieran, necesitamos el nombre del paciente para dar el seguimiento, pero que se documenten estos casos y después cada clínica pueda ver cómo están los resultados dependiendo de las etapas clínicas, los tipos histológicos, los tipos inmunohistoquímicos, los trastornos genéticos asociados al tumor, etcétera, ¿no? Entonces, pues es el siguiente paso si queremos hacer bien las cosas como institución que atiende cáncer y que lo atiende de manera personalizada y que lo atiende, o sea, que tiene y que está entrando en un proceso de mejora continua, no con visión a ser el mejor centro mañana, ¿no? Es seguir siendo el mejor centro mañana y dentro de 10 años y dentro de 15 y dentro de 20. Entonces, esta experiencia acumulada, si está reportada de una manera estandarizada, pues permite hacer estos análisis retrospectivos, comparativos, hacer benchmark, hacer cosas que desde el punto de vista de gestión son súper importantes, ¿no? Entonces, primero felicitarte porque lo mostraste de una manera sencilla y desde como patóloga hablar de la importancia de eso y para que tus colegas patólogos también pues los contagies de esa inquietud. Y segundo, pues también se agradece desde este lado porque es un tema que vemos en el área clínica y que estamos buscando todas las herramientas para que nuestra red de especialistas, que ya vamos a llegar a 100 la próxima semana, a 100 individuos, pueda pues utilizar esa información para crecer académicamente de entrada, ¿no? Y luego nosotros como organización pues también medir nuestros resultados, nuestros desenlaces clínicos, etcétera, como para ver cómo vamos y cómo mejorar. Entonces, creo que esto va muy de la mano, ¿no? Y la buena noticia pues es que estamos este año implementando un sistema de expediente electrónico donde se puede pues incrustar este tipo de cosas, a lo mejor sí en un formato que tienes que importar o lo que sea, pero que se pueda compartir. Nuestro expediente electrónico tiene una particularidad que es que todos los involucrados en la atención del paciente pueden ver el expediente, no es como de un individuo que tiene su expediente en su consultorio, ¿no? Entonces creemos que en el tiempo pues va a ser adoptado por la mayoría de los médicos de nuestra red y permita revisar esto, ¿no? Ya no voy a echar mucho rollo, este, yo creo que te voy a invitar a las reuniones de los coordinadores de clínicas si estás dispuesta a levantarte temprano un miércoles cada 15 días. Justo yo lo que pienso es que la manera como a los patólogos nos pueden invitar a salir de nuestra zona de confort y empezar a informar en un lenguaje universal que son los informes estandarizados, es que ustedes le encuentren una utilidad. Hice quizá mucho hincapié en la utilidad que tiene para poder mostrar fácilmente los elementos que son útiles para los pacientes, pero por supuesto que tiene una gran utilidad para poder hacer investigación.
para poder hacer bancos de datos, para poder comparar, para poder medir en muchas cosas calidad. Calidad desde el estudio, el abordaje clínico prequirúrgico del paciente, calidad en el manejo o en la manera como nosotros cortamos, como nosotros evaluamos ciertos parámetros que ya se usan para la clínica, calidad en los tiempos de entrega, calidad en la oportunidad de entrega, calidad en qué tanto se usan todos los elementos que están disponibles y que tienen que ver con la consecuencia clínica, pues eso también es evaluable, ¿no? Y hacer archivos de todo eso, pues sin duda va a hacer que nosotros seamos mejores y que a los pacientes les vaya mejor. Entonces, Claro. sí es bien útil, como en todo es un lenguaje universal y actualmente, pues sí, no hemos universalizado la manera como los patólogos describimos todo lo que vemos. Exacto. Y los clínicos tampoco, ¿no? O sea, pero creo que si vas creando las bases y vas contagiando y vas socializándolo y vas consensuándolo, porque a veces no basta con decir, vamos a referirnos a estos estándares, sino decir qué estándar les parecería mejor para que reportemos. O sea, como considero tu opinión y una vez que tú me la das, lo que decidamos, pues lo adoptamos todos, ¿no? Y entonces a lo mejor es un proceso más largo el tomar la decisión, pero la implementación es más expedita, ¿no? Porque pues se sienten considerados, que creo que es algo que hay que... Y Pues, la visión real es hacer nuestros propios informes formatos. estandarizados. O sea, cuando nosotros veamos qué es lo que a nosotros nos sirve, qué es lo más útil para nosotros, pues Para nuestro llegar a un contexto. punto en el que nosotros estemos publicando nuestros propios protocolos para informes estandarizados. Claro, y porque a lo mejor descubres que hay puntos que son irrelevantes y puntos relevantes que a lo mejor no se consideran en el CAP, ¿no? O sea, eso me encanta y creo que hacia allá vamos. Se están abriendo muchas oportunidades también para que los médicos empiecen a hacer investigación y la financien y todo dentro del Cancer Center. Entonces, pues yo creo que la base de una buena investigación parte de contar con buenas bases de datos. Y para tener buenas bases de datos tienes que normalizar la información y normalizarla significa eso, estandarizarla, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que para allá vamos y esa es la intención. Y por eso me encanta tu plática, justo en la semana en que Cancer Center quedó inscrito en RENIECIT, ¿no? Además, entonces, así es una linda coincidencia. Sí. Qué bien. Sí. Pues esto eleva el nivel sin duda de Cancer Center y de todos nosotros porque nos contagia evidentemente la información, el conocimiento, aunque nos saque un poco del área de confort, vamos a tener que superarnos y reaprender muchos conceptos, ¿no? Pues como dice Ceci, ¿no? Entre más aprendamos entre todos, vamos a atender mejor a la gente directa o indirectamente. Pero el fin último es que nuestros pacientes sean atendidos como nos gustaría que atendieran a nuestros familiares, ¿no? Exactamente. Sí, pues muy bien, si no hay alguna otra participación, pues damos por terminada la sesión, agradeciéndole mucho a Ana Cecilia Santiago, perdón, la doctora Ana Cecilia Santiago, que nos contagia su amistad también y su buena disposición, por eso le tenemos tanta confianza y podemos hablarnos de tú con toda tranquilidad. Pero bueno, le agradecemos, no por ello quiere decir que no sea una gran médica y una gran patóloga, y muchísimas gracias, y le tenemos un reconocimiento que espero poder ver que se vea en la pantalla. No sé si se está viendo. Sí, ok, muy bien. Sí, sí, te lo hago llegar Muchas por gracias. correo electrónico. Ay, muchas Estés muy gracias. bien. Al contrario, muchísimas gracias y gracias a todos. Muy buenas noches y estamos en comunicación esperando a la siguiente sesión el próximo mes.